Austeridad versus política inclusiva en 3 minutos. Junio del 2020. En toda la región se ponen en marcha programas para aliviar la situación acentuada por la pérdida de ingresos económicos de cientos de miles de personas en América Latina durante la crisis del COVID-19. La rapidez en su ejecución y el esfuerzo fiscal, tras décadas de poca generosidad en protección social, es muy notable. La principal novedad, programas de transferencias monetarias de emergencia, es decir, darle dinero a personas que perdieron sus ingresos durante la pandemia producto de cambios en su condición de empleo, para satisfacer necesidades básicas del hogar. Medidas como estas han inspirado a proteger a la población con políticas sociales inclusivas, personas a quienes se les incumplen derechos sociales fundamentales como agua potable, servicios de salud, educación e ingreso básico. Al inicio de la pandemia, Costa Rica contaba con un nivel no despreciable de política social, instituciones con cierta solidez y portillos sobre los cuales asentar ideas pro igualdad. Pero también enfrentaba un rezago importante en la protección social de la fuerza laboral informal, conformada por 1 millón de personas, casi la mitad de la fuerza laboral total. ¿Qué implica esta informalidad? Que esas personas no cotizan a la caja y carecen de acceso a seguros no contributivos por no estar debajo de la línea de pobreza. Es decir, si se enferman, no cobran salario, no pueden ir al seguro, nadie les protege si se accidentan trabajando y envejecerán sin una pensión. El bono Proteger, una de estas transferencias monetarias de emergencia, se creó para dar un ingreso a miles de costarricenses que perdieron sus empleos o vieron reducidas sus jornadas y ganancias por la pandemia. Este programa no hizo distinción entre asalariadas o no asalariadas, trabajo informal o formal. El único requisito fue haber perdido sus ingresos por la pandemia. 700.000 personas, que corresponden a un 13% de la población, se beneficiaron con el programa. Recibieron 3 transferencias de entre $107 y $214 cada una. Si bien la cobertura y la generosidad de cada transferencia fue significativa comparada con programas previos, los montos fueron insuficientes para hacer frente a la crisis vivida. Lo principal fue que se reconoció la importancia de apoyar a toda la población, lo que llevó a identificar las necesidades de muchas personas que hasta entonces estaban excluidas de la protección del Estado. Sin embargo, esta mayor inclusividad social fue breve. Meses después, la austeridad recuperó su lugar como prioridad del gobierno, y se instaló la narrativa de que, para responder a la pandemia, el gobierno debía recortar su gasto, recortar y recortar. Y sí, a inicios de 2020, Costa Rica tenía una deuda política de 56.5% y un déficit fiscal de 6% de su PIB. Sin embargo, ¿qué pasaba con el espacio tributario, es decir, con el margen para ampliar impuestos, en particular directos y progresivos? Datos de la CEPAL en 2020 indican que el nivel de impuestos de Costa Rica respecto al PIB era de 22%, casi 12 puntos porcentuales menos que la media de la OCDE, 34%. Si obviamos cargas sociales y vemos solo los impuestos directos e indirectos, la carga fiscal es de 14% del PIB y de 7% si solo vemos los impuestos directos, o sea, 3 puntos menos que El Salvador, un país mucho más pobre. Así, durante lo peor de la crisis, cuando se dejaron de aprobar más recursos para transferencias monetarias de emergencia y el desempleo estaba en un 24%, o sea, el doble previo a la pandemia, el gobierno ni siquiera consideró discutir sobre el espacio tributario existente. ¿Por qué en ese momento trágico para miles de familias se definió apretarse el cinturón en lugar de ampliar los ingresos? La respuesta es que prácticamente todo el espectro político, incluyendo el gobierno, defendió la austeridad como mantra, incluso en términos morales. Recortar es moralmente correcto, mientras que pedir aportes de quienes siguieron ganando durante la pandemia no lo es. En síntesis, la pandemia mostró que en protección social se puede hacer mucho más, siempre y cuando entendamos que esta es una crisis social, con implicaciones fiscales, y no una crisis fiscal con consecuencias sociales. El espacio tributario de Costa Rica es amplio y permitiría finanzas públicas sanas, pero sobre todo justas.